Muy buenos días. Ya nos saludamos, ¿cierto? Unos a otros, ya nos dimos. Ahorita. Sí, ya nos saludamos, ¿cierto? Es que a a uno se le olvida las cosas. Yo, por ejemplo, le digo a mi esposa, ¿yo iba saliendo o entrando de la casa? No, va saliendo, antes ya almorcé. Entonces, sí, o sea, sí. No era como porque, a ver si estaban despiertos. Bueno, quiero iniciar esta mañana la exposición de la palabra con un testimonio de alguien que vino a la iglesia hace 10 meses y es el sobrino de Joaquín Romero y se llama Javier Gallego. Javier estaba aquí. Aquí está Javier. Javier es bogotano y Javier, quiero que pongan atención, es un testimonio que lo escuchamos en estos días en un ayuno en la iglesia y nos conmovió el hecho de que Samuel estuvo esclavizado en unas prácticas espirituales durante 15 años y ahora es una persona que ha conocido al Señor. Entonces que él mismo cuente un poquito su testimonio, Javier. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días. Bueno, parte de nuestro compromiso como cristianos es dar testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nosotros mismos. Entonces quiero compartir lo que escribí para que vean la gloria de Dios en mí el día de hoy. Tal cual lo voy a leer. Anteriormente, mi vida era una vida llena de inseguridad e incertidumbre, sumida en la mentira y la falsedad. Practicaba ritos en cultos y doctrinas donde se le otorgaban facultades y poderes a quienes no los tienen en absoluto. Tenía mis esperanzas puestas en lo vano y material, y no en el amor y la seguridad que Dios nos propone y nos ofrece todo el tiempo. Definitivamente estaba entregado a la teosofía y a la pseudoespiritualidad, y claro, creyéndome más de lo que era. Mi vida fue una novela completa. Muchas páginas podría escribir al respecto, ya que por 15 años estuve dedicado a la práctica de toda clase de cábalas y magias, rindiendo devoción a quienes nada pueden hacer, nada absolutamente, ya que solo Dios puede todo en este mundo, nadie más, solo Él con su gran amor. Entonces, una vez desengañado, el Señor me guió, me pastoreó por un par de años, hasta que finalmente empecé a escuchar y a aceptar su palabra. Él se encargó de cada detalle minuciosamente, dispuso de su mejor apóstol justo en el momento indicado, y así oyendo, sintiendo y admirando las hermosas citas y oraciones que hace mi tío Joaquín Romero por cada evento que sí lo amerita, no solo para pedir por mí mismo y por mi bienestar, sino también para dar gracias cada vez que hay oportunidad, ya que por su misericordia también recibimos bendiciones por montones. A qué buena hora el tío Joaco regó en mi corazón la semilla de amor que Dios sembró en mí desde el principio. A un hombre orgulloso, creído, convencido y antievangelizable, casi. Gracias también a Manuel Reaño, por aquí lo vi, porque hace 10 meses el Señor puso en su corazón las palabras que me hicieron doblegar mi orgullo, que me hicieron doblar rodilla, digo yo. Y a partir de esto, hoy soy un hombre realmente feliz, compartiendo cada martes con hombres que madrugan a aprender de Dios. A cada uno de ellos admiro y observo con minucia, y así ha venido cambiando mi vida. 10 meses de gozo en Cristo, con muchas preguntas, pero también lleno de respuestas. Ahora me he acogido a sus promesas. En Él creo y en Él descanso. Eso ha sido clave. No dudo ni un segundo de mi vida en que, apoyado en sus fuerzas y no en las mías, voy a resolverlo todo. Ahora trabajo arduamente en crear absoluta dependencia del Señor y no del mundo en sí. Finalmente, no tengo graves problemas que resolver, solo son problemas del mundo, problemas de dinero, y Dios provee para todo porque así está escrito. Mi tranquilidad y mi fe me lo demuestran cada día. Él siempre, siempre tiene para mí la mejor solución posible para todo. De donde menos lo espero o imagino surgen personas y situaciones que me proporcionan una iniciativa, ayuda o solución para lo que me esté aquejando. A decir verdad, así ha sido siempre. Él ha cuidado de mí toda mi vida. Ahora que le entrego mi vida, estoy seguro de que todo será mucho mejor,
pues solo en Cristo puedo tener verdadera paz, amor, y Él me garantiza salvación eterna. Solo por Él soy salvo. Muchas gracias. Quiero orar por Javier, que Dios afirme y confirme esa palabra y esa fe que Él ha puesto en Jesucristo. He visto pocas personas que crecen más rápidamente que Él, y ha sido todo ese empeño en conocer la palabra, en reunirse, en buscar al Señor. Entonces oremos por Él para que Dios le proteja en su fe, a Él y a su esposa, que está aquí también con nosotros. Tu palabra dice: y a los que me diste yo los cuidé y los llevaré hasta el final, y nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Te agradezco, Señor, porque Javier, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y nos gozamos de la fe que Él ha puesto en ti, que en fin y al cabo es una fe producida también por el amor tuyo para Él. Le bendecimos y agradecemos por las personas que has utilizado para que Él llegue hasta este punto, las que seguirás usando en las clases, en las reuniones de los martes por la madrugada. Y Señor, gracias por lo que tú harás en la vida de Él y lo que ya has hecho, Señor. Le bendecimos y pedimos una protección especial en el nombre de Cristo Jesús para su vida. Amén. Javiercito, gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Tú eres boyacense, ¿cierto? Bogotano. Ah, bogotano, ya. Es que hay una combinación de boyacense con peruano, ¿qué saldrá? Pero bueno, ahí está. Hemos escuchado esta síntesis de la historia de alguien que aceptó poner su fe en Jesucristo. El Señor se reveló a su vida de diferentes maneras a lo largo de una historia breve, pero Él toma la decisión de creer en el Señor por la revelación que Él hizo. Ahora, ¿por qué estamos compartiendo este testimonio? Porque cuando abordamos el Evangelio de San Juan, lo clave de ese Evangelio tiene que ver con que las personas lleguen a creer en Jesucristo. Todo lo que se escribió de principio a fin tiene que ver con eso. Es el único evangelio, el único libro de la Biblia que nos dice para qué se escribió. El único que nos da el propósito del libro, y al finalizar en el capítulo 20 van a encontrar que dice: y estas cosas se escribieron, estas señales, para que ustedes crean en Jesucristo y mediante esa fe que ponen en Él, ¿qué? Tengan vida eterna, ¿no es cierto? Entonces Juan nos ayuda a descubrir a ese Jesús que desde el capítulo 1 y a lo largo de todo el Evangelio vamos a encontrar, especialmente hasta el capítulo 12, vamos a encontrar que actúa sobre lo que es, o hace cosas sobrenaturales, vamos a decirlo así. No sé si es la mejor forma de decirlo. Así es que cada lector que se pone delante de este libro, lo que encuentra es a un Jesús que, aunque habitó entre nosotros, como dice la Biblia, habitó entre nosotros y fue un humano como nosotros, pero dice vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. O sea, es esa combinación perfecta entre el perfecto hombre y el perfecto, si se puede decir, el perfecto Dios. La totalidad de Dios y la totalidad del hombre. Entonces el Evangelio busca, a través de las narraciones y las afirmaciones, evidenciar la sobrenaturalidad de Jesús. Y en fin y al cabo, ¿con qué objetivo? Que los que pensemos en Él, que los que leamos el Evangelio, que los que leyeron el Evangelio crean que Él es Dios. Y en esa realidad ser salvos. Entonces el Evangelio hace un énfasis muy grande en lo sobrenatural. Hasta el capítulo 12 básicamente hace eso. Ustedes van a encontrar unos datos que cambian el relato a partir de este momento en que vamos a entrar en la segunda parte del Evangelio. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo afirmo? Porque una de las crisis por la que está pasando la iglesia contemporánea, y me parece que la iglesia en muchos lugares, no sé si en todas porque no soy un estudioso de la iglesia, pero sí veo que una de las cosas que ha perdido la iglesia es la sobrenaturalidad de Dios manifestada en la comunidad. La razón, la lógica, la agenda, la academia, la planeación han ocultado a ese Dios sobrenatural que conocimos de nuestros antepasados. Yo recuerdo que una de las primeras personas que me compartió el Evangelio a mí era un jardinero que hacía jardines en Bogotá, un hombre muy sencillo, muy humilde, y me llamaba la atención que él oraba por los enfermos y se sanaban, y pasaba alguna cosa, había milagros. Pero a lo largo del momento en que empezamos, ahora no quiero decir que
lo sobrenatural compite con la academia, no estoy sugiriendo eso, pero muchas veces el sobreénfasis en lo que es la razón, el estudio, muchas veces nos hace perder contacto con ese Dios sobrenatural que hace milagros en la tierra para que creamos en Él. Y cada cosa que Dios hace es para eso. Por eso cuando vemos el nacimiento de un día, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos, cuando argumenta sobre la existencia de Dios, dice: cuando usted ve los cielos, usted ve la eterna deidad y el poder de Dios manifestado. O sea, todo este evento creacionista de creación tiene que ver con el hecho de que Dios se revele como sobrenatural. Aún las cosas que nos parecen sobrenaturales, dice, tienen un sabor de justamente un Dios que pasa y sobrepasa las limitaciones de nosotros los seres humanos. O sea, Dios no es un igualado a nosotros. Dios es Dios. Y como Dios es capaz de hacer las cosas grandes que nosotros no podemos hacer ni entender. Hoy, en esa crisis que pasa en la iglesia, confiamos más en los médicos que en el Dios que sana. En el hebreo, digamos, el nombre del Dios que sana, ¿cómo es? Ustedes lo saben. ¿Jehová qué? Rafa. Y note que cada nombre en hebreo tiene anticipa con el nombre de Dios. Dios que sana. No es el sanador, sino Dios que sana. Dios es el evento de la sanidad. Y el objetivo de que Dios sane es para que nosotros conozcamos su poder. Conozcamos quién es Él al que nos estamos metiendo. Hoy confiamos más en el CDT y confiamos más en las inversiones que en el Jehová Jireh, el Dios que provee, ¿cierto? Confiamos más en la digamos, casi que flagelación para ser santos que en el Dios que santifica nuestras vidas, en Jehová Makadesh. Confiamos más en el Dios, confiamos más en una pastilla para los nervios. Yo me acuerdo que esa es como la forma, como decían los médicos, dirán, así no se dice, pero digamos que eso es lo que el común del pueblo dice: deme algo para los nervios. Entonces confiamos más en una pastilla que en el Dios Jehová ¿qué? Shalom. El Dios que el salmista en el Salmo 4 va a decir en el versículo 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Valiur, me haces vivir confiado. Valium. No, yo soy Jehová, tu shalom, tu paz. Entonces mire que nos hemos venido distanciando de ese Dios sobrenatural. Y entonces es el Dios el que yo puedo entender, el que yo pueda meter aquí en el bolsillo y más o menos lo maneja con cierta delicadeza, cierta piedad. Y hemos perdido, al fin y al cabo, la razón de nuestra fe. Porque creemos en aquello que no podemos hacer, en aquello que no se ve, porque Dios es posible que lo haga. Y Dios es que lo puede hacer. Y una pregunta que me surge a esta altura es: ¿quién es el Dios en quien tú tienes puesta la fe? Una pregunta pues como muy sencilla, como que no debía trascender en un sitio como estos, porque todos estamos aquí porque creemos en Dios. La pregunta es: ¿en qué Dios hemos creído? Si tuviéramos aquí en este lugar a Moisés, ¿qué diría? Moisés, ¿qué diría? ¿Cómo? Libertador, es mucha filosofía ahí. ¿Libertador de qué? ¿Sabe cómo empezó Moisés diciendo que creía en Dios? Yo estaba en el desierto, iba caminando y en un momento escuché una voz y una zarza que ardía y me dijo: Moisés, Moisés, acércate. Y me fui acercando y dijo: quítate los zapatos porque el lugar que pisas santo es. Él conoce al Dios que es sobrenatural, que hace cosas que nadie más, una zarza que ardía, nadie la podía concebir. Y si tuviéramos aquí a Abraham, ¿qué diría? ¿Quién es Dios para usted, Abraham? Mi amigo. No, ese amigo no tiene nada de sobrenatural. Yo tenía 100 años, diría el viejo Abraham, y mi esposa tenía 90 años. ¿Y qué pasó? Hicimos el amor. De la fe no, tuvimos un niño. Eso era un milagro. Si hoy decimos que un niño es un milagro, para un viejo de 90 años y una cucha, iba a decir, pero para no ofender a las mujeres, porque aquí hay mucha cucha, para una señora de 90 años, diría: esto es un milagro. Y si llamáramos a Pablo, ¿qué diría Pablo? ¿Por qué creyó usted en Dios? Porque con mi arrogancia iba camino a Damasco y una luz me habló y me dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? Y me tumbó. Y ahí conocí al Dios sobrenatural, el Dios. Nadie me había hecho eso, nadie podía contra mí.
Pero ahí está, un Dios que sobrepasa la naturalidad del ser humano. Y si le preguntáramos a Juan, ¿qué diría Juan? El que escribe este evangelio, escribe 3 epístolas, escribe el libro de Apocalipsis. ¿Qué diría Juan? ¿Cómo? Dios del amor no es nada sobrenatural, para decir la verdad. Pablo dice, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice, y estaba yo en el cuerpo, y de repente oí una voz que me dijo, ven, se abrieron los cielos, y dijo, sube aquí y ve. Al cielo lo llevó el Señor. Él pasó el manto de que hace 15 días dijimos que nadie lo pasaba, y Él lo pasó. ¿Eso no hace que una persona tenga fe en Dios? Las señales fueron puestas para que tuviéramos confianza en Dios. Entonces ahora, ¿en quién creemos? En el Dios que es amigo, cualquiera puede ser amigo. En el Dios que me da, cualquiera me puede dar. Pero cuando decimos tangiblemente, tocablemente, Dios se manifestó de una manera que nadie más se ha manifestado en nuestras vidas. Eso hace que Dios cobre un valor importante en nuestra fe, cobre un valor muy importante en Él. Para eso se escribió el Evangelio de San Juan, para que creyéramos en Él, pero el vehículo fue las narraciones del cielo y especialmente las señales que Él hizo. 7 señales manifiesta el Evangelio de San Juan. Y hace 22 capítulos para manifestar estas 7 señales. ¿Qué diría María? María, ¿usted por qué cree en Dios? ¿Qué diría María? ¿Porque mis papás me enseñaron la Torah? Pues claro que tiene valor. ¿Pero qué fue lo que impactó a María? Que un ángel del Señor se le apareció y le dijo, tú vas a tener un hijo. Yo no conozco a ningún varón, porque José es apenas mi prometido. Dice, pero es que ese bebé será puesto, el germen será puesto por el Padre que está en los cielos, y será llamado Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ah, señora, usted va a creer en Dios así. Usted no va a creer en Dios solamente porque tengamos una cantidad de información técnica. Vamos a creer en Dios cuando nos topemos con Él y cuando usted diga, mi carácter ha cambiado y mi vida ha cambiado, he visto sanidades, he visto lo que Dios quiere que vea para que yo confíe en Él. El objetivo no son las señales, el objetivo es que confiemos en Él. Entonces, ahí estamos, el Evangelio de San Juan se ocupa de esto. Jesús es Dios y se manifiesta en la persona de Jesucristo, el Dios que viene a la tierra y se hace humano y está entre nosotros, y para que nosotros podamos palpar ese poder de Dios en esa persona y podamos confiar en Él para la salvación. Dejo todavía la pregunta para nosotros los que estamos aquí, para todos. ¿Quién es el Dios en quien tenemos puesta la fe? Un Dios solamente que me contaron. ¿Quién es el que dice? Job, ¿no? ¿De oídas? Sí, dice así, ¿de oídas te había oído? ¿Pero ahora qué? Mis ojos te ven. Yo sé quién eres tú. No solamente por lo que me han contado. Bueno que me cuenten, pero bueno es disfrutar el hecho de que Dios ha intervenido en nuestras vidas. En los últimos 4 domingos nosotros hemos visto la última señal que el Señor va a compartir, que Juan va a acuñar en el Evangelio de San Juan. Es la 7ª señal, y es la señal de ¿qué? ¿La resurrección de qué? De Lázaro. Esta resurrección parte del Evangelio. A partir de este momento Jesús es perseguido y empieza la persecución de Él. 10 capítulos se han escrito hasta ahora que anticipan el capítulo 11 del 1 al 10 para manifestar todas estas señales. El capítulo 11 manifiesta la última señal, que es la señal de la resurrección, y después del capítulo 12 al capítulo 22 vamos a encontrar solamente una semana, la última semana, lo que llamamos nosotros como la Semana Santa. O sea, los últimos 10 capítulos son dedicados a la última semana de Jesús, donde ya en realidad no hubo señales. Pero Juan se asegura, vengan conmigo, ahora en el Evangelio de San Juan. Este Evangelio no es cronológico, ya lo dijimos, o sea, no es una información sucesiva de lo que era Jesús, pero encontramos en el capítulo 2 algo que podemos decir como técnicamente un anacronismo, o sea, lo que está fuera del orden cronológico de un relato cronológico, ¿cierto? En el capítulo 2, en el versículo 13, el Señor entra al templo y coge a azotes a los mercaderes, ¿se acuerdan? Él purifica el templo y dice, mi casa no es casa de hacer negocios, sino casa de oración, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes recuerdan cuándo hizo eso Jesús? En el capítulo 2 está narrado, pero no lo hizo ahí. Está empezando el Evangelio apenas. ¿Él lo hizo cuándo? Un lunes. ¿Qué lunes? El lunes de Semana Santa.
Ese ya lo hizo, después de que entra triunfal a Jerusalén el domingo de Ramos, y el lunes les mete la cascada. Pero lo relata al principio. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿y usted por qué hace eso? ¿Qué señal hace usted para que creamos que usted tiene la autoridad de venir a meterse aquí al templo y darnos a todos azotes? Entonces Jesús responde en el versículo 19, cuando le preguntan qué señal haces, él dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue dedicado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Noten, Juan 2. Noten, entonces Jesús al principio Juan se toma la libertad de poner este evento. Porque el top 10 de las señales, ¿cuál es? Jesús es la resurrección y la vida. Nadie tiene poder sobre la vida y la muerte sino solamente Dios. Y Jesús encarna esa verdad de Dios y se pone como el Señor de la vida. En el capítulo 11 ha resucitado a Lázaro. Y en el capítulo 2, donde se inicia antes de cualquier señal, bueno, había acabado de pasar la señal de la boda de Caná, ahora Jesús se presenta como la última gran señal. ¿Cuál es? Su propia resurrección. Otra vez tiene que ver con la vida. Casi que como que abriga todo el evangelio desde el principio, capítulo 2, hasta finalizando donde él resucita. O sea, la gran señal de Dios es la resurrección, porque es la gran señal de la vida. Al creer en él tenemos vida, y a la final dice, se traduce no solamente en vida aquí en la tierra, sino en vida eterna. Listo. Después de eso, que creo que nadie entendió lo que yo dije, pastor, gracias por habernos embolatado hoy 15 minutos, yo no sé para qué dijo eso. Está bien, no importa, yo entiendo. Ya pueden despertar los que están dormidos, ya no, aquí en adelante prometo que no será tan aburrido, ¿cierto? Entonces listo, vamos pues. Cuando ustedes se acuerdan que empezamos con una saga con la resurrección de Lázaro y dividimos la resurrección en 3 partes. La primera parte fue diciéndonos que hay una incomprensión del ser humano entre los planes que Dios tiene en el cielo con respecto a la tierra. Jesús se demora 2 días más. ¿Se acuerdan cuando le dijeron que Lázaro estaba muerto? Se demora 2 días y Lázaro muere en ese tiempo. Entonces hay un tejido allí, hay un diálogo, una discusión en el cielo que nadie puede entender, que nadie sabe. Usted no sabe qué está pensando Dios para mañana lunes para usted no sabe. Y a veces nos llenamos la boca, ¿cómo entender la voluntad de Dios? Puede ser que usted entienda un poquito la voluntad de Dios, pero el secreto del Señor nadie lo conoce. Él revela algunas cositas. Él como que le dice como a Juan: venga, entre un poquito por aquí y conozca. Ese es el primer dato. Es la dificultad de entender eso que hace Dios en el cielo, que usted y yo no conocemos. Luego la segunda parte de la saga tuvo que ver con la frustración que provoca la actuación de Dios que nosotros no entendemos. Entonces llega Jesús a Betania, donde va muchos amigos que han venido a acompañar a la muchacha, a estas chicas, Marta y María. Llegan a acompañarla y Jesús entra, y cuando va pasando hacia el féretro le dicen: si tú hubieras venido no se había muerto. Si tú hubieras venido no se había muerto. Y los discípulos le dicen: no, es que lo amaba tanto, ¿por qué no lo cuidó? Entonces mostramos como la frustración de nuestra incapacidad de comprender a Dios, la incapacidad de entender por qué de repente pasan cosas que nosotros no sabemos. Puede que las hayamos construido, puede ser que hayamos sido participantes de ellas, pero hay cosas que ustedes y yo no conocemos y nos produce frustración. Esta hermosa mujer, Yolanda, vea, está ahí, una mujer hermosa, asiste a nuestra comunidad arriba. Estamos felices un día, felices arriba. Hicimos nuestro culto, lo pasamos al 2.º piso. Cuando dijimos todos bajemos a comer torta, y ella, yo no sé si tenía mucha hambre, alguna cosa, se bajó de primera y ¡pum! Cerró las escaleras y está todavía, mire, averiada. Y nosotros decíamos: ¿cómo puede ser posible? ¿Cuánto llevamos? Más de un mes, ¿cierto? Ya va para 2 meses. ¿Cómo ese encanto tan lindo? Teníamos un culto, dijimos Maranata y ¡pum! Se fue por el hoyo. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende el secreto? Había una canción que decía antes: en el secreto de Jehová yo quiero estar para entender y para saber lo que la iglesia en esto deja de hacer. ¿Y sabe qué tenemos que hacer como iglesia? Someternos a su proyecto que no conocemos. Y la tercera parte de la saga la compartió Gregorio hace 8 días, ¿se acuerdan? Cuando Dios responde
a la imposibilidad del hombre, mostrando su capacidad de ser el Señor de la resurrección y la vida. Y nos contó la resurrección de Lázaro. Lázaro, ven fuera, ¿no es cierto? Y Lázaro dice, y Lázaro se viene hacia afuera y le desatan. Y entonces como termina esa saga con eso, ¿no? Dios tiene un propósito, no lo entendemos, pero Dios a la final lo cumple. Porque, ¿por qué fue que a la final termina el Señor haciendo el milagro? Nos atrevimos a decir algo que puede ser temerario, que lo que habilitó el milagro fue el hecho de que Marta dijo, yo creo en ti, sea que viva o sea que muera. No importa, yo creo en ti. Dice, listo, ¿usted creyó? Tome, le voy a dar doble dosis. Ahora, no solamente en la muerte final de Lázaro, sino en esta que está aquí, le voy a dar su parte de victoria temporalmente. Ahora, termina ahí. ¿Y qué quisiéramos que pasara después de esto? Si usted y yo hubiéramos sido testigos de esa verdad, de esa resurrección, un hombre que está metido entre un sepulcro donde hay una piedra puesta, donde dice, después de 4 días, donde hiede a feo, ya estaba descomponiéndose el cuerpo, ¿qué hubiera hecho usted si sabe que una persona resucita, que toma la vida? Dígame. Bueno, aparte del susto de ir corriendo, ¿cierto? Pero uno que la suegra resucita tiene que ser terriblemente asustador, ¿cierto? Pero aparte de ser asustador, pero yo pienso que yo quiero a mi suegra, yo la quiero mucho, pero es cierto, imagínense que digan que la suegra murió y después la vea uno viva. No puede ser. ¡Qué belleza! ¿Y qué hago con la escritura? ¿La devuelvo o la dejamos ahí? Pero ¿qué haríamos en serio? ¿Qué haríamos? ¿Nos votaríamos a creer en esa persona que hizo posible ese milagro o no? No hay nadie que nos quite eso del corazón. Pero le voy a mostrar que no es tan sencillo como los seres humanos llegamos a tener fe en el Señor. Unos sí y otros no. Este es el texto que nos corresponde esta mañana, en el capítulo 11, versículo 45 hasta el versículo 57. Y vamos a ver cómo reaccionaron los que supieron del milagro o la señal de que nos habla la palabra. Capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y le vieron que lo que Jesús hizo, creyeron en él. Exactamente, ya creyeron. Pero, una gran palabra ahí en el relato. Algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aquí la palabra señal es la misma que va a utilizar el apóstol Juan al final para decir Jesús hizo muchas señales, que lo que a la final está diciendo, hizo cosas que manifestaban su deidad. Y el concilio dice, hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Se nos va a acabar la chamba. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos suyos, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, por esta situación que le iban a matar, Jesús no andaba abiertamente entre ellos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, Jesús lo manifestase para que le prendieran. Pero ahí no termina esta parte de las reacciones, sino que hace como un paréntesis que se compartirá dentro de 8 días, capítulo 12, versículo 1 al 8. Es una gran parranda que hay en la casa de Lázaro, pero nos quedan pendientes 3 versículos de esta reacción, 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cómo le parece, pobre Lázaro? Recién maquilladito, recién perfumadito, estrenando peinado, estrenando piel, y ya lo querían matar. Muy de mala, ¿cierto? ¿O no? El hombre salía pavoneándose por Jerusalén. Yo soy el que resucitó. Le dice, venga para acá que lo va a matar, mijo, otra vez.
A la mismo hueco que no tapen el hueco que va para allá otra vez. Aquí vamos a encontrar, para quienes toman nota, 4 reacciones de los testigos de la resurrección de Lázaro, que Dios reveló como el vencedor de la muerte. Esa señal apuntó a decir: yo soy Dios quien vence la muerte y quien da la vida. Y hubo 4 reacciones a este milagro. La primera reacción la encontramos en el versículo 45. Vamos a utilizar la letra C como para que, si usted algún día quiere acordar ese mensaje, es más fácil acordarse por la letra C. ¿Está bien? Todas por C. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es la primera reacción? Versículo 45. Muchos de los judíos que habían querido para acompañar a María, que habían venido para acompañar a María, lo vieron lo que hizo Jesús. ¿Y qué? ¿Cuál es la primera reacción? Cuando ven un milagro de esos, cuando ven una señal de esas, dicen: listo. Creyeron no solamente que hubo la resurrección de Lázaro, sino que creyeron en que Él era, porque es la misma palabra que utiliza en el capítulo 20 para decir: los que creyeron en Jesús tienen la posibilidad de ser salvos, tienen la posibilidad de recibir la vida eterna. Entonces, creyeron. Así como Javier, que nos comparte esta mañana el testimonio. Cuando Jesús se revela, a ellos creen. Y en fin y al cabo es el objetivo del Evangelio, que nosotros creamos. Él vino a eso, que creyéramos en Él. Esa fue la razón. Incluso el Evangelio, en el capítulo 1, el mismo Evangelio de Juan, hay como un sentido de nostalgia cuando dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cada acto sobrenatural de Dios busca que nuestra fe se afiance en Él. Cada vez que Dios se revela de una manera en nuestras vidas, lo que busca es que usted no crea solamente en el acto de Dios, sino en Dios que hizo el acto. Por eso Jehová Rafa apunta a el que sana. Entonces, cuando Jesús sana, Dios no solamente cree que es un mago para sanar, sino que Él tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Es capaz. Entonces, Él es Dios por eso, porque nadie más tiene ese poder, solamente Él. Jehová Rafa. Cuando dice Jehová Jireh, que es el proveedor, no está buscando que tengamos una teología de la prosperidad como la de Enlace, donde buscamos al proveedor y hacemos toda una teología en torno al tener, al poseer. Lo que buscamos es al Jehová que hace la provisión para nosotros. Cuando se habla de Jehová Makadesh, el Jesús que da santidad a nuestras vidas, no estamos buscando ser legalistas y llegar a ser tachar a todos los que no piensan como nosotros, sino: Señor, yo necesito que tú intervengas en mi vida y sanes esas áreas que están muertas, esas áreas de corrupción que yo puedo tapar, esas áreas donde nadie me conoce, esas áreas que hipócritamente he vivido, pero que por fuera me veo bien. Entonces, cuando el Señor se mete allá, se interviene en nuestras vidas y sobrenaturalmente quita esas adicciones, esas preferencias, esos dioses que tenemos allá. Sentimos que hay un Dios que sí tiene poder sobre mi vida. No solamente he cambiado mi forma de ser, sino que ahora mi forma de ser ha sido cambiada para que yo crea en que cambia la forma de ser. Ese es el sentido de la señal. Eso es lo que hemos venido explicando desde que empezamos hace más de un año, el sentido de la señal. Cuando Jehová se vuelve el chanero de nuestras vidas, no es la píldora que me quita las angustias de mi vida. Porque a veces cuando no entendemos eso, entonces buscamos alternativas. Entonces, si un consejero me arregla mi vida, casi que es el equivalente a Dios. No me importa quién lo haga, lo que importa es que me vaya bien en la vida. Dice: no, un momentico, yo quiero que tú conozcas la paz mía. Y Él lo dice en el Evangelio mismo de Juan, dice: la paz que el mundo no puede dar, la paz que no es capaz el mundo de dar, sino que yo solamente la puedo dar. Entonces, Jehová Shalom es el Jehová que interviene en el corazón de mi vida. Entonces, creemos en Él por lo que ha hecho, pero lo que ha hecho se vuelve secundario al creer en Él. ¿Sí entendimos? Si no, bueno, digamos, darme un ratico y ahorita le explico otra vez. Todo lo que Él hace, lo hace para ser conocido. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué está diciendo? ¿Jehová qué? Creador. Pero a veces nos obnubila tanto la creación que terminamos haciendo culto a la madre tierra y nos olvidamos quién es el creador. Y cuando Pablo, el apóstol Pablo en Romanos dice que la creación cuenta quién es Él, dice: y su eterno poder y su deidad, Dios se hace presente en la creación, no para meterse en ella. No estamos hablando de panteísmo, no es que Dios está metido en la mata esa, muy bonita esa mata, pero es muy importante el que hizo esa mata. Él es el importante que hizo esa mata, chévere la mata,
Muy bonito, muy bueno el sol, muy bueno las estrellas y todo, pero ellos no son los adorables. El adorable es aquel que hizo posible la creación. Cuando el salmista en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y si los hizo, es capaz de controlar mis angustias. Entonces, chévere. Primer versículo 45 nos dice, hay una reacción sencilla, sincera, de unas personas que dicen: bueno, él levantó a este muerto, nadie lo había hecho. ¿Quién lo había hecho? Incluso en alguna parte dice: él sanó a un ciego de nacimiento. ¿Quién lo había hecho? Nadie lo había hecho. No hemos visto eso jamás. Entonces él debe ser Dios. Es Dios. Creo en ti, Señor. Está bonita que es la fe, ¿no? ¿La fe basada en qué? En la sobrenaturalidad de Dios. No en un cuento que me contaron, no en una historia de teología que no tiene sentido para mi vida. Ahora, no que la teología sea mala, pero estoy diciendo, Dios se revela en nuestras vidas para que nosotros creamos en Él. Si Dios no se ha revelado en su vida, usted no puede creer en Dios. Paramos aquí y nos damos golpes de pecho y preguntamos: ¿en qué Dios he creído? Cuando el apóstol Pablo está sufriendo, dice: yo sé, no te avergüences, Timoteo, porque estando en la cárcel, Dios no me ha sacado y posiblemente me van a matar. No te avergüences de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo sé. No se afanen, este es un niño llorando. Yo tengo un nieto que llora todo el día y que no le paro bolas. Dice el apóstol Pablo: porque yo sé en quién he creído. Yo lo he experimentado en mi vida. A mí no me vengan a contar historias. A mí no solamente me lean versículos. Yo sé cómo es que Dios actúa a través de esa palabra. Quizás se vive en la persona de Jesús. Que Dios se manifiesta en nuestras vidas para saber en qué Dios hemos creído. Listo. La primera sé cuál es. Creyeron. Pero a partir de aquí, esa primera palabra que encontramos en el versículo 46, ¿cuál es? La primera palabra. Pero, o en otras Biblias dirá más. En cambio, ¿cierto? Es una palabra que denota, que explica que hay un contraste, que hay un cambio en el paralelo que existe, se hace diferente. Aquí vamos a encontrar tres reacciones diferentes en el mismo, que están gobernadas bajo los que no creyeron. Los que no creyeron, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces tenemos cuatro reacciones. La primera, solita, creyeron. Después vamos a descubrir, determinada por un contraste del pero, tres seguidas que tiene que ver con los que no creyeron. Veamos pues. Versículo 46 a 53, ustedes me van a ayudar, por favor. Y que empiece por C, ¿cierto? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? La resurrección de Lázaro, una evidencia de la deidad, de la deidad de Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: o sea, aquí estaba la casta, aquí está la florinata, aquí estaba lo máximo que había en la religión judía, aquí estaban los duros, ¿cierto? Y dice: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que están dispersos. Así que desde aquel día acordaron ¿qué? Matarle. ¿Cuál es el segundo grupo? ¿Cómo? Sí, podría ser, ¿no es cierto? Está bien bonito. Yo lo puse como combatieron, los que combaten a Jesús. O sea, chocan a Jesús. Dicen: no estamos de acuerdo. Pero la palabra, digamos, técnica que dice ahí es matarle. Querían matarle. Querían matar al autor de la vida, desaparecerle, en otras palabras. ¿Por qué lo querían desaparecer? ¿Por qué? ¿Por qué querían combatirlo? ¿Por qué? El texto lo dice. Porque si venían los romanos y se dan cuenta que había ese alboroto por parte de él, les iban a quitar el lugar de adoración y iban a quitarle su chamba. ¿Cómo era el tema? El tema es que los romanos, el imperio romano bajo el cual estaba el pueblo
el pueblo judío, ellos tenían algunos principios en su legislación y lo que conocíamos como, lo que se conoce como la Pax Romana. ¿Qué era? Usted puede pensar, usted puede leer lo que quiera, puede predicar lo que quiera, no importa porque este imperio es amplio en el pensamiento. Lo único que no puede hacer es ¿qué? Formar una sedición, una rebelión. Por eso es que matan en fin y al cabo a Jesús, porque era un hombre que estaba haciendo un grupo que estaba provocando, bueno, eso decían ellos, estaba provocando un alzamiento contra el imperio romano. Entonces, la casta político-religiosa no soportó que el hijo del carpintero atentara contra su posición, contra su status quo, contra sus creencias, y deciden que matarle. Incluso si leemos el versículo 54 al 57, que no vamos a leer, encontramos que Jesús, a raíz de eso, así que por esta razón Jesús se esconde y se va para otro lugar, a otra ciudad, de Efraín, y se esconde por un tiempo, por unos días, y desaparece del plano porque querían efectivamente matarle. Cuando uno lee esto, que esta gente quería combatir a Jesús, o quería condenarle, o quería desaparecerle, quería matarle, ¿a uno qué le da? ¿Qué sentimiento le provoca a usted? Jesús acaba de hacer un milagro, pero la casta religiosa dice: no, ese milagro no, si lo tenemos en cuenta, nos va a quitar clientela, entonces vamos a acabarle. ¿Qué sentiría usted de esa gente? ¿Qué siente de esa gente? ¿Qué? Rabia. ¿Qué más? Indignación, enojo. Es increíble que haya gente tan torpe, ¿no es cierto?, que un milagro de esa calidad y le importa más su status quo, le importa más su posición social, y entonces desaparecen aquel que va a atentar contra su posición social. Bueno, es muy bueno, pero una de las ventajas que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios fluye por el tiempo y el espacio y pasa y llega 2000 años y nos cae a nosotros aquí. Y dice: ¿y qué pasa con nosotros? Muy bueno hablar del prójimo, ¿no? Son fariseos, hipócritas, desgraciados, porque van a matar a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué quieren desaparecer a Jesús? ¿Por qué tienen que callar la boca a Jesús? Pero muchos hoy en día, a pesar de ser religiosos, ver sus señales, le combaten marginándolo de sus propias vidas, en aquello que atenta contra sus intereses. ¿Sí? Repito la frase. No es una frase célebre, pero la quiero repetir para que usted se acuerde. Muchos hoy día, al igual que estos que cometieron a Jesús, a pesar de ser religiosos, a pesar de ver sus señales, le combaten marginándolo de sus vidas porque él atenta contra sus intereses. Le ponemos a un lado muchas veces, buscamos acallarle cuando nos pide obediencia o cuando decidimos quedarnos o que tenemos que salir de nuestro status quo, de nuestra forma de ser, de nuestro prestigio, de lo que tenemos. Pongo ejemplos. El novio que consigue una chica va a la universidad y consigue una chica en el primer semestre que no es cristiana. Y él escuchaba aquí en las predicaciones de la iglesia en algún momento que la luz y las tinieblas no tienen compatibilidad. ¿Y cómo puede tener esa compatibilidad, cierto? Ella que tiene novio cristiano dice: eso, pastor, hable así, dígalo. Pero entonces ese muchacho dice: bueno, eso suena bonito en el púlpito, eso suena bonito que usted que es casado, pero yo le eché ojo a este muchacho y yo creo que lo va a convertir. Y el Señor le dice: ojo, que eso no le conviene, ojo que va por mal camino. Y entonces, ¿qué decide esa persona? Matar a Jesús. Y lo mata de esa área de su vida y le dice: tú no te metas conmigo en esto, yo creo todo menos esto, Señor. Entonces lo pone en el rincón y le dice: usted cállese la boca, usted no me diga esas cosas. ¿Por qué? Porque me quita la posibilidad de tener un novio. Es que usted no se imagina lo que es ese muchacho. Lo único que le falta es ser cristiano. Bonito, ¿no? ¿Sabe quién es su suegro cuando no es cristiano? El mismísimo diablo. ¿Pues qué más? Los dios son hijos de Satanás. El empresario que cuando empieza su empresa o cuando está en la olla con su empresa, le entrega la empresa al Señor y le dice: tú serás el gerente de esta empresa. ¿Ustedes han escuchado eso? Y entonces hasta lo meten a la oficina y le dice: Señor, en tu nombre yo quiero que tú entres a mi oficina y se siente. Bueno, en la silla mía no, al lado. De todas maneras, pues sí, yo tampoco voy a ser como tan bobo de quitarme la silla, pero digamos que tú me vas aconsejando para que esta empresa vaya bien. Y lo nombran gerente. Y entonces de repente el Señor escucha una palabra del Señor que le dice: da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces sencillamente le dice: ¿sabe qué, Señor? A partir de hoy sale de la nómina.
Ya no estás ni siquiera como su gerente. ¿Y qué hace? Mata a Jesús, combate a Jesús. Esa área la deja sin ser afectada por esa verdad de Jesús. Eso es lo que hicieron ellos. Ellos creían que él hacía señales. Ellos tenían la religión clara. Estaba profetizando. Él es un sacerdote legítimamente constituido por la religión judía, respaldado por Dios. Sin embargo dice, pero este no me lo aguanto, hay que matarlo. Entonces eso puede pasar a nosotros los cristianos. Hay áreas de nuestra vida donde nosotros ponemos una distancia con Dios y queremos eliminarlo. El padre de familia, a quien Dios le llama a disciplinar a sus hijos, prefiere la convivencia tolerante y calla la boca al Dios que le dice: estorba el pecado de tus hijos, disciplínelos para que le vaya bien en la tierra. A mí no me interesa eso, Señor. Yo quiero vivir en paz con mi esposa, con todo el mundo, con mis hijos, que aquí vamos chévere. Y después el hijo dice: y le fue mal en la vida. Entonces, combatir sus enseñanzas arruinará la vida nuestra. Entonces, combatir es querer matar a Jesús. Es una tendencia de nosotros los cristianos a ponerle mordaza a su revelación. Eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, no es tan distante eso de nuestras vidas. Y la pregunta que quiero hacerme en este punto es: ¿en qué áreas nosotros hemos tenido arrinconado a Jesús y lo estamos buscando para matarlo? ¿Qué aspectos de nuestra vida? Lo he dicho aquí. La palabra de Dios en el libro, en el Nuevo Testamento, habla de Jesús como Salvador. Pero cada vez que habla, una vez de Jesús como Salvador, dos veces como Señor. Y lo que está diciendo aquí, esta gente no quiso que fuera su Señor. Esta casta religiosa que venía y cantaba cada domingo, que entregaba sus diezmos, que se sentía feliz con Jesús, pero cuando Él tocó esas áreas donde tenía que, en fin y al cabo, afectar nuestras vidas, donde demandaba ajustes de nuestras vidas, dijimos no. Uno, por C, creyeron. Dos, combatieron a Jesús. Pasemos al capítulo 12, el versículo 9, ya porque todo lo que hemos pasado ya está relatado, ¿no es cierto?, en lo que he dicho, que lo persiguieron para matarlo y después Jesús se esconde y ellos dijeron: no, tenemos que, déjenle en Interpol ¿cómo se llama esa roja? La lista roja esa, circular roja, entonces para que lo busquen y que lo encuentren me lo manda para acá. Pero encontramos después en el capítulo 12, el versículo 9, otra reacción. La tercera reacción, que empieza por C. Quiero leerla y que ustedes me la digan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús, que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. A ver, ¿qué reacción tuvieron estas personas? ¿Cómo? Dígalo. ¡Ay, qué bonito! Vea, tan inteligente. Para que se despierten los que están dormidos, un aplauso, vea. Eso, vea. Curiosos. Dice que vinieron para ver, ¿cierto? En fin y al cabo era un pueblo pequeño y era muy... Imagínense el rumor que hubo, ¿no? Vea, aquí está Jesús, el que resucitó a Lázaro de los muertos, que Edía, ¿y sabe qué? Y Lázaro también está. Entonces la gente se acercaba como y huele a perfume. Y todos: venga, vamos a ver a Lázaro, ¿cierto? Y se emocionaron y curioseaban acerca de ese evento, de ese Jesús, pero no creyeron. Lo que les importó fue el show que Jesús había hecho. Y la persona que estaba parte de ese show, que era la señal de Lázaro. Y se contaban: vea, yo lo vi con mis propios ojos. Vaya que está allá en esa tiendita, vaya, lo ve. Yo no sé, pero yo creo que hay una fascinación en conocer las personas importantes en la vida. Y esta gente estaba fascinada, curiosa de quién era Jesús, curiosa de quién era, o lo que había hecho, y curiosa de quién era Lázaro. A mí en lo personal me gusta mucho conocer gente famosa y como ser amigo de los famosos, ¿sí? Pero yo solamente lo único famoso que conozco son a ustedes, entonces no son muchos. Pero sí, la gente famosa me fascina. Aquí hay unos muchachos que, por ejemplo, juegan tenis. Mitchell sí es muy famosa. Y yo por eso la quiero mucho a ella, ¿cierto? Sí, Michelle está famosa. Y aquí hay unos muchachos que juegan tenis, entonces yo desde chiquitos les aprecio mucho y les afirmo mucho para cuando ellos sean grandes campeones digan: yo soy amigo de ese cuchito que está allá, ¿cierto? Una vez yo venía del Ecuador y entonces me subí muy rápido al avión, porque el avión venía de Lima, entonces yo me subí rápido y me decían: rápido que va a arrancar el avión. Entonces ya yo me subí y me senté. Cuando estaba cansado, cuando miré al lado y estaba el Pío Valderrama. Y yo: no puedo creer que yo voy a viajar con el Pío Valderrama.
Yo que persigo a los famosos. Y entonces digo, uy, no tenía un papelito para que me firme. ¿Dónde me firma? Dios mío. Tenía esta Biblia. Y le dije, pibe, vea, me la firma. Y me la firmó aquí. Y dice, junio 3 del 96. Pibe 10 con aprecio. Entonces yo soy amigo del pibe. Él cada año no me llama. Pero el 3 de junio yo celebro porque conocí al pibe. Hay personas que les agrada a Jesús, que les parece muy chévere, ¿cierto? Y hay personas que cuentan sus proezas. Es más, hay unas que vienen a la iglesia y comparten el hecho de que a mí me gusta mucho cantarle al Señor. Eso como que me desestresa. Ay, pero la predicación suya es tan larga, así no. Ese verde no me gusta, ¿no es cierto? Me gusta, incluso me aguanta la predicación, pero el momento de la ofrenda, si no me lo aguanto. ¿Cierto? Como que somos selectivos en las cosas que nos atraen de Jesús. Hay una que les agrada. ¿Sabe que un día dice la palabra del Señor? Cuando el Señor venga, va a encontrar a dos en la misma cama y uno se va a quedar. Porque no es lo que a usted le guste curiosear, ni lo que le encante de Jesús, ni lo que le parezca bonito de Jesús. El Señor buscando personas que mediante lo que Él ha hecho, crean en Él. No basta con regodearnos de sus milagros, de lo que Él hace. Es más, gente que se ha sido sanada por el Señor, que ha sido intervenida milagrosamente por el Señor, y abandonan. Chao. Los 9 leprosos y solamente uno quedó. Jorge, una honra para el Señor. Jorge, me equivoqué, Jorge, no. Rodrigo, Jorge es su hermano. Y dije, tengo que decir Rodrigo, y dije Jorge. Pero ahí está Rodrigo. Rodrigo fue atendido por el Señor en una situación de crisis en todos los sentidos de la vida. Si hay una persona que ha sido averiada en la vida, fue él. Y aquí está. Llegó a conocer a Cristo y dijo, aquí estoy y aquí me quedo. En contra de todas mis tradiciones y todas las cosas, pero aquí estoy para el Señor. Qué falla que se hubiera regodeado de la sanidad que Dios hizo por tu vida cuando te tiraste por ese balcón que casi te matas porque te iban a atracar. Qué falla que hubiera regodeado de la salud que Dios te ha dado. Hubiera dicho, chao, hasta aquí te conocí. Igual, el día que Cristo venga dirá, no te conozco, no sé quién eres tú. Entonces, gracias al Señor, que Dios no nos llama a que nosotros nos embelezcamos en las cosas buenas de Él, sino que nosotros confiemos en Él y creamos en Él. Los de enlace maquiavélicamente lo mencionan y usan su nombre para obtener dinero, pero no le conocen. Y el Señor a esos mismos les va a decir en el Mateo capítulo 7, les va a decir, ustedes sí hicieron posiblemente milagros, ustedes recogieron maratónicas de mucho dinero, hicieron un canal de televisión, pero nunca os conocí, hacedores de maldad. Se regodearon de Dios, disfrutaron de las mieles de Dios, comieron del Señor, vivieron del Señor, fueron sanados por el Señor, pero nunca los conocieron. Nosotros podemos estar fascinados con sus proezas, disfrutar, cantar, dar, pero esa cercanía de verle a Él no aumenta nuestra fe. En Hechos, en el capítulo 8, hay un relato de cuando Pablo estaba predicando, y entonces había un mago que llamaba Simón, ¿ustedes se acuerdan? Y entonces Pablo oraba por la gente y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces Simón dijo, uy, no, chévere, este poder me llama la atención. Digo, ¿por qué no me vendes de ese poder? Estuvo cerquita del poder. Él quiso adquirir el poder, pero no adquirir al Señor que manifestaba el poder. Y entonces Pablo le dice, ese poder ni se compra ni se vende. Arrepiéntase por si acaso Dios te perdone esta maldad tan horrible que estás haciendo. Tres reacciones. La primera, la segunda, combatir. La tercera, curiosear. Y la última la encontramos en el versículo, los últimos 2 versículos del texto que leí hoy, versículo 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cómo les parece? La gran señal que había en esos días en Jerusalén era ¿quién? Lázaro. Era el testimonio de la grandeza de Jesús, que había resucitado un muerto. Y ellos deciden ¿qué? Por ¿qué? Crucificarnos, lo dice ahí. Bueno, ustedes como no están leyendo, yo voy a leerlo. Los que cortan las señales. Cortémoslo, quitémoslo.
busquemos a Jesús para matarle, que es el que hace la señal, porque van a creer en él. Pero cortemos la señal, porque también al cortar la señal podemos quitar lo que significa esa señal para que crean en Jesús. Entonces cortan la señal. Su gran esfuerzo fue: matemos a Lázaro, y entonces la señal desaparece y no creerán en Jesús. ¿Usted qué piensa de eso, de esa gente? ¿Cómo era? Muy mala, ¿cierto? Horrible, terrible, asquerosamente fea, por muchas razones. Porque al cortar la señal iban a quitar la posibilidad de que vieran la gloria de Dios. Pero además de eso, esa incomprensión con el pobre Lázaro, ¿no es cierto? Que ya había pasado por el túnel, completamente lo han devuelto del túnel y lo van a mandar por el mismo chorizo por ahí. Usted dirá que nosotros no participamos de eso, pero nosotros sí encontramos mucha gente que es negadora de milagros hoy. Los que no admiten lo sobrenatural. También usted y yo podemos ser parte de este grupo cuando callamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando usted no cuenta las maravillas de Dios en su vida. El Salmo 145 dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Para qué? Para que los hijos crean. Escriba lo que Dios ha hecho. Escriba las memorias suyas para que cuando tenga hijos y cuando tenga nietos se las lea y les cuente: eso hizo el Señor. Todo eso fue escrito. ¿Para qué son esas piedras? Cuéntele a sus hijos. Allá en la entrada, cuando usted ve esa pregunta: ¿para qué son esas piedras? Pregúntele a Gregorio, que él sabe para qué son esas piedras. Para mostrar que durante 8 o 9 años el Señor nos ha mantenido aquí, a pesar de que nos pidieron la casa y no podíamos reunirnos aquí. Y contamos las maravillas del Señor. Cuando nosotros nos atragantamos de la maravilla del Señor, estamos haciendo lo mismo que ellos. Matemos la señal, acallemos la manifestación del Señor. Destacamos muchas veces nuestro esfuerzo, la disciplina, la bondad, y nos dejamos que la señal del Señor se vea en nuestras vidas. Dios ha hecho cosas en su vida. No acalle esas. Grítele, cuéntele al mundo, dígale por qué usted es una mejor persona. No saque pecho diciendo: no, pues que ahora yo, mejor dicho, Dios me tiene que tener la nómina en el VIP. Es por el Señor. Cuéntele, no merecemos nada, sin ninguna humildad barata, no merecemos nada. Es porque el Señor ha hecho posible lo que usted y yo somos. Cuando robamos su gloria y nos afirmamos a nosotros, cometemos un pecado. En el libro de Isaías dice: yo no daré mi gloria a nadie, no la compartiré con nadie. Cuando alguien es capaz de decir: yo escuché una vez a una persona que dijo: yo te voy a sanar a ti. ¡Uy! ¡Qué arrogancia! Usted sabe la historia de los burros, ¿no? Sí, usted la sabe, ¿cierto? La de los burros del día de Ramos, del domingo de Ramos. ¿No la saben? Unos sí la saben, entonces los que lo sepan, cuéntenle a las que no lo saben. Para terminar aquí. Uy, no, terrible. De un tajo, cuando cortamos las señales de Dios, Él quedó opacado. Y entonces la gente va a creer en, ¿sabe qué? En nosotros. Va a creer en que nosotros somos los poderosos, que podemos hacer las cosas. Y la señal fue hecha para que Él creyera. Y cuando queremos matar a Lázaro, hemos matado el recurso que Dios tenía para que otra persona creyera. ¿Por qué su matrimonio es bueno? Porque Dios ha intervenido de estas maneras. ¿Por qué ustedes como novios se han mantenido castamente? ¿Por qué? Porque el Señor les ha dado el poder para hacerlo. No, es que Philip, lo que pasa es que como él es de Bélgica, pues es que los de Bélgica pues no sienten tanto como los colombianos. Pues es un país frío, lleno de nieve y todas las vainas. Cambia aquí el calor del Caribe. ¿O sí sienten lo mismo que nosotros? ¿Sí? Bueno, entonces me equivoqué. 4, los que cortan, la reacción de cortar. Y no se aplica a ellos, porque la palabra de Dios corre para que nosotros no hagamos ese mismo error. Nos podemos quedar sin la señal, sin la posibilidad de que Cristo sea conocido, de que el Dios de los cielos y la tierra baje aquí y sea reconocido por nosotros. 4 cosas hemos dicho: los que creen, los que combaten, los que ¿qué? Curiosean, los que cortan. ¿Dónde estamos nosotros? Es la pregunta final. ¿Dónde estamos nosotros? De donde estemos nosotros será el Dios que tenemos. Queremos nuestra cabeza y vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu bendita palabra. No la inventamos nosotros. No somos ninguna de las personas sabidas de la historia del ser humano, ni del conocimiento del corazón del ser humano. Tú la escribiste y la dejaste a través de tu apóstol Juan,
para que nosotros la compartiéramos hoy, con todas las deficiencias, pero con la necesidad urgente de reaccionar a aquellas señales de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos primero a mirar los milagros tuyos y ayúdanos, Señor, también a ponerlos en el lugar que nos corresponde, apuntando hacia la grandeza de nuestro Dios. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom. Gracias, Señor, porque te has revelado nuestras vidas y por eso podemos creer. Te pido que nos bendigas y que nos ayudes a confirmar la fe todos los días, a afirmarla en la sobrenaturalidad tuya, en el poder de Dios, en el poder y la eterna bondad tuya al manifestarse en nuestras vidas. Es posible que en este lugar, en este momento, haya una persona o algunas personas que no hayan puesto su corazón y su confianza en Jesús. La Biblia dice que Él está a la puerta de nuestros corazones llamándonos. Si alguien en esta mañana sabe y reconoce que necesita recibir a Cristo en su vida, yo le animo, le invito a que levante su mano y quiero orar por usted. ¿Alguien quiere entregar su corazón a Jesucristo? Levante su mano. ¿Que alguien quiere poner su fe en Él? ¿Creer en Él? Por favor, levante su mano. Quiero orar por su vida. ¿Alguien lo quiere hacer? Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más? El Señor te bendiga. ¿Alguien más que no lo ha hecho nunca antes? Puede bajar su mano. Yo quiero orar por ustedes. Y desde aquí yo voy a hacer una oración para que ustedes la hagan conmigo, allá en su corazón. Y que no levantaron su mano, igual necesitan a Jesús. Dígale al Señor, dígale, ustedes que levantaron su mano: Señor, en esta tarde yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no merezco sino mi propia muerte eterna. Pero ahora yo sé que tú has muerto por mi vida. Viniste para que creyéramos que eras Dios. Y dígale al Señor: hoy pongo mi fe en ti, mi confianza en que lo que pase de aquí en adelante hasta la eternidad depende de tu generosidad y tu bondad y tu gracia para mí. Dígale: hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor, y cambia mi corazón. Haz de mí una persona nueva. Te recibo en mi vida. Gracias, Señor, por tu bondad. Y oro por nosotros, Señor, al finalizar este tiempo, para pedirte que nos ayudes a responder a esa pregunta: ¿quién es Dios en mi vida? ¿Qué significado verdadero tiene Dios para mí? ¿Cómo concibo a Dios? Puedo quizá escribirlo como dice las Escrituras y argumentarlo de formas lógicas y académicas, pero ¿cuál ha sido el impacto de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que ha cambiado mi corazón hacia Él? ¿Qué es lo que volcó mi vida hacia Él? ¿Qué he visto de Él? ¿Qué de su sobrenaturalidad ha pasado en mi vida, Señor? Quizá tú quieres tumbarme como el apóstol Pablo. Quizá quieres hacerme un gran favor. Como a ese leproso que vino y creyó y se postró delante de ti porque fue sanado. Quizá quieres dar paz al corazón, y ahí en esa paz sobrenatural, la que nadie puede dar, yo puedo encontrarte a ti, Señor. Ahí donde nadie puede meterse a consolar mis cuitas, sino solamente tú, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Que nadie solamente coma lo masticado por otros, sino que sepa decir como el apóstol Pablo: porque yo sé en quién he creído. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y reconociendo que Cristo vendrá por segunda vez, juntos nos despedimos para decir: Maranata.